Bueno, en la clase de hoy analizaremos la segunda ley de Mendel, conocida también como ley de segregación independiente, considerando un experimento que toma dos caracteres de manera simultánea. Por ejemplo, el color de la semilla, que ya vimos que las opciones pueden ser en la arveja amarilla y verde. Amarilla está determinado por un gen por el alelo dominante, utilizamos la letra mayúscula, y verde es la alternativa de ese gen con el alelo recesivo y utilizamos la letra A minúscula. El otro carácter que vamos a analizar es el tegumento, que puede ser liso y rugoso, que están determinados por un alelo dominante, vamos a utilizar la letra B mayúscula, y un alelo recesivo, la letra B minúscula. En este experimento, Mendel trabajó primero con líneas puras. Ese cruzamiento se llama de la generación parental y cruzó individuos que presentaban semillas amarillas con tegumento liso por semillas verdes con tegumento rugoso. Nosotros ya escribimos acá cómo es el genotipo. Si son líneas puras, son homocigotas para los alelos que estamos considerando, para color de semilla y para textura de semilla. De este cruzamiento se obtiene lo que se conoce como filial 1 o F1, que muestra que todos los individuos presentan el mismo fenotipo, amarillo y liso, y nosotros ya analizamos con la primera ley que esta primera generación es heterocigota. Como consideramos dos caracteres, heterocigota para las dos características. Y como resultado de la autofecundación de esta filial 1 se obtiene una generación filial 2 o una F2, y Mendel, cuando realizó los experimentos y contó la descendencia, encontró estas proporciones, que 9 de cada 16 individuos mostraban fenotipo dominante, ¿sí?, semejante a uno de los progenitores. 1 de cada 16, es decir, la menor parte de los individuos de la descendencia F2, mostraba el fenotipo del progenitor, que era recesivo para las dos características, y una proporción intermedia de 3/16 en la descendencia mostraba un fenotipo combinado con el color de semilla de un padre, amarillo, y la textura rugosa del otro padre, y a la inversa, el color verde de un padre y la textura lisa del otro en otro grupo. En conclusión, las proporciones en una F2, cuando uno analiza dos caracteres al estado heterocigoto, encuentra que la descendencia responde a una proporción de 9/16, 3/16, 3/16 y 1/16 de cada una de las clases. Veamos ahora cómo se interpretan estos resultados, porque tenemos estas proporciones fenotípicas. Partimos ahora de la generación filial 1, ¿se acuerdan que era heterocigota para dos caracteres? También utilizamos el término dihíbrido, ¿sí?, porque es heterocigota o híbrido para A y heterocigoto o híbrido para B. Nos interesaría explicar las proporciones fenotípicas analizando cómo se obtuvieron, y se obtienen de la unión de gametas de estos progenitores. Si nosotros consideramos la formación de gametas teniendo en cuenta un solo gen, habíamos visto que la segregación es igualitaria. La mitad de las gametas lleva un alelo y la otra mitad lleva el otro alelo. Si nosotros ahora nos olvidamos de A y consideramos B, va a ocurrir lo mismo. La mitad de las gametas lleva al alelo dominante y la otra mitad al alelo recesivo. Pero esa forma de segregar de manera igualitaria se combina con la manera igualitaria con que segregan las gametas para otro gen. Entonces, si uno quiere analizar en cuanto a la constitución de las gametas de a dos caracteres simultáneamente, tiene que considerar que cómo segregan los alelos de un gen es independiente de cómo segregan los alelos de otro gen. Entonces se aplica la regla del producto de las probabilidades y combina en una gameta cómo se pueden encontrar los alelos de un gen, y las probabilidades se obtienen aplicando la regla del producto, considerada o donde se considera la ocurrencia de dos eventos que son independientes. Esta situación o este hecho de este comportamiento de cómo segregan un gen con respecto a otro es lo que Mendel denominó la segunda ley, y que se enuncia
de la siguiente manera, que durante la formación de las gametas, los miembros de un par génico, en este caso los alelos de A, segregan de manera independiente a cómo segregan los miembros del otro par génico, que sería el par de alelos del gen B. Estas gametas obtenidas en la diapositiva anterior las podemos utilizar para explicar o visualizar cómo es la descendencia de este cruzamiento. Tenemos gametas, ¿sí?, acá masculinas, encabezando las columnas, y gametas femeninas encabezando las filas. Nosotros la clase anterior vimos que la descendencia proviene de combinar estas gametas, y que en el cuadrado de Punnett, en el cuerpo del cuadrado, nosotros vamos a obtener los genotipos de la descendencia y los fenotipos también. Nosotros observamos de que si se combina esta gameta que lleva los dos alelos dominantes con esta gameta que lleva los dos alelos dominantes, el fenotipo obtenido es un fenotipo homocigota para las dos características, y el fenotipo es una semilla lisa y amarilla. De esa misma manera podemos completar todo el cuadro y obtenemos los distintos genotipos y fenotipos de este cruzamiento. Si nosotros observamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 individuos, hay una posibilidad de 9 en 16 de encontrar individuos que presenten semilla lisa y amarilla. 1, 2, 3 en 16 combinaciones posibles de encontrar semillas verdes y lisas. Y así cada una de las posibles combinaciones va a dar lugar a las proporciones fenotípicas que observamos que obtuvo Mendel en los distintos experimentos que realizó. Entonces, combinando lo que nosotros vimos recién de cómo segregan los alelos de un gen y lo que vimos en el práctico pasado cuando analizamos el comportamiento de los cromosomas en la meiosis, podemos plantear que cuando consideramos los factores mendelianos o dos genes en un individuo dihíbrido, la segregación se realiza de manera independiente, lo que lleva a obtener 4 tipos de gametas combinando de todas las formas posibles los alelos que estoy analizando. Y si uno considerara qué es lo que vimos para meiosis, nosotros consideramos que en la anafase segregan los cromosomas homólogos y que la segregación es independiente de un homólogo con respecto a otro. Entonces la migración durante la anafase se podría producir de esta manera, que el cromosoma que lleva el alelo dominante vaya o migre hacia el mismo polo que migra el cromosoma que lleva el alelo dominante del otro carácter, y entonces en el otro polo me van a quedar los dos alelos recesivos, o como es independiente, que hacia un polo vaya el cromosoma que lleva el alelo dominante A con el cromosoma que lleva el alelo recesivo B. Y esto, si ustedes analizan este gráfico, ven que el comportamiento de los cromosomas refleja esta manera de predecir cómo se van a comportar los miembros de un par génico con respecto a los miembros de otro par génico. A nivel de aplicación de estas cuestiones teóricas, nosotros para resolver el problema en la clase anterior vimos la utilización del cuadro de Punnett. Ahora vamos a incorporar un nuevo método que es el método dicotómico. Si, por ejemplo, si nos interesara obtener gametas de este individuo dihíbrido, ¿sí?, aplicando lo que sabemos de ley de segregación igualitaria, consideraríamos que los miembros de A segregan de manera igualitaria y los de B también segregan de manera igualitaria. Y también vimos que esa segregación es independiente de A con respecto a B. Entonces, como ven acá estamos aplicando un método dicotómico. O sea, hacemos segregación igualitaria para A y después con respecto al alelo grande, segregación igualitaria para B, y con respecto al chico, segregación igualitaria para B. Y en la última columna obtendríamos las gametas y la probabilidad de esas gametas. Las gametas que obtenemos provienen de combinar el alelo, ¿sí?, A grande con el alelo B grande, me da gametas A grande, B grande, y la probabilidad de multiplicar las probabilidades de cada una de esas segregaciones que van a ocurrir de manera conjunta. También esta metodología la podemos no solo utilizar para obtener gametas, sino también para
predecir qué genotipos esperamos en los cruzamientos. Si yo considero de nuevo un dihíbrido, vimos nosotros que si consideramos un solo gen, esperamos un cuarto de individuos homocigotas dominantes, un medio de heterocigotos y un cuarto de individuos homocigotas recesivos. Si yo considero el otro gen, voy a esperar también las mismas proporciones genotípicas, pero se van a combinar con cada uno de los genotipos del primer gen. Entonces yo tendría todas estas combinaciones posibles, 9 combinaciones posibles de estos genotipos, ¿sí? Y esto a su vez va a tener diferente probabilidad de acuerdo a las probabilidades de los genotipos. Entonces, que yo en la descendencia encuentre individuos que sean homocigotas dominantes para los dos genes, va a provenir de multiplicar la probabilidad de que sea homocigota para el gen A y homocigota para el gen B, que es un 16avo. Y así, con la misma lógica, obtenemos todos los genotipos posibles y las probabilidades de estos genotipos. Si podemos o no utilizar el cuadrado de Punnett iba a depender de la grado de dificultad o el tipo de cruzamiento que ustedes estén planteando. Por ejemplo, yo puedo acá estar planteando, utilizando dos genes, un cruzamiento entre un dihíbrido y un también considerando dos genes, pero que es híbrido para un carácter o heterocigota para un carácter y homocigota para el otro carácter. Obtienen acá las gametas, pueden utilizar el método dicotómico para obtenerlas y después el cuadro de Punnett para obtener la descendencia. O lo mismo como hicimos recién con los dibujitos con las arvejas, podemos utilizar el cuadro de Punnett, que ya acá lo ven más engorroso que este. Pero ¿qué pasa si yo tuviera esta situación? Que estoy considerando 3 genes. Fíjense que obtengo 8 gametas para cada uno y después en el cuadro de Punnett tengo 64 genotipos. Utilizar este método puede llevar a que se produzcan errores. Por lo tanto, yo puedo utilizar el método dicotómico también para obtener frecuencias fenotípicas. ¿Sí? En este caso, de nuevo, planteo un dihíbrido y yo quiero saber qué proporción fenotípica voy a obtener de esta autofecundación. Siempre es aplicando la primera ley de Mendel. Yo digo, si yo considero solamente el gen A, esperaría, si se autofecunda un heterocigoto, 3/4 de individuos dominantes y 1/4 de individuos recesivos. Y ahora me olvido de A y considero B, espero lo mismo, 3/4 de individuos dominantes y 1/4 de individuos recesivos. Pero esta combinación, como dijimos que es independiente, puede darse con los fenotipos dominantes o con los fenotipos recesivos. De esa manera, nosotros, utilizando este método dicotómico, podemos obtener las proporciones fenotípicas. Fíjense, 9, 3, 3, 1. 9 de 16 individuos mostrarán fenotipo dominante para los dos caracteres, 3 de 16 dominante para uno y recesivo para el otro, y 1 de cada 16 recesivo para los dos caracteres. Bueno, con esto terminamos de ver todos los elementos básicos para continuar con la segunda parte de la guía. Espero que les haya sido útil.